lo que voy a hacer es soltar esto. Alexa, prepárame el desayuno. Esta es su labor, se moja, se seca, se moja, se seca. No estáis viendo su cara de culpable. O sea, les he invitado no amablemente. ¡No me toques los tomatos, que soy el único que está dando fruto! Yo creo que a mí no me hacéis mucho caso cuando yo pregunto cosas. Cámara versus cámara. Alexa, háblame en castellano. Gracias. Alexa, prepárame el desayuno. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Lo sabía, tiene un chino dentro. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Fijaros qué juguetito nuevo que tenemos. Nos habéis dicho varias veces que a ver dónde está la paca, que qué pasó, que por qué no ponemos cámaras. Bueno, pues nuestros amigos de Reolink nos han enviado unas cámaras y vamos a proceder a su instalación. A falta de una, dos. ¿Por qué? Porque puede entrar por delante o puede entrar por detrás. Ahora, entre por donde entre, le vamos a pillar. La verdad que yo pensaba que era un kit de cerveza artesana, pero bueno, también me vale una cámara. Este lo vamos a dejar aparte porque tenemos la cámara cargando. Es conveniente, como todos los aparatos del mundo, que la primera carga sea completa. Estas cámaras van con una placa solar. Esta es la placa solar y esta es la cámara. Que es posible que en el primer día, por la razón que sea, venga una nube y no se te cargue la cámara al total. Entonces tenemos la cámara esta cargando en casa y esta no. Lo de la placa solar es un puntazo, porque ya sabéis que nosotras a veces tenemos ciertos, no problemitas, pero el suministro eléctrico es, como el clima. El hecho de que sean autónomas nos va a facilitar mucho todo, porque incluso en días nublados o que esté lloviendo o así, pues si cada una tiene su fuente de alimentación, es más probable que no haya problemas. Vamos a empezar enseñándoos la placa solar. Viene en su cajita y todas las cajas, tanto las dos placas como cada una de las cámaras, llevan las instrucciones en un sobre bastante bien empaquetado. Y aquí, bueno, pues vienen las instrucciones. Esto no os lo voy a enseñar ahora porque es un rollo. Vamos a ir a la chicha. La primera placa. Esta es la placa solar. Va aquí con todo lo que necesitas para poder instalarla. ¿Veis? Lleva un soporte para la pared. 4 metros de cable, 200 gramos de peso y temperatura de funcionamiento de -10 a 55 grados. Y esto no sé muy bien para qué es, pero bueno, todo es para instalarlo. Va completo, lleva hasta los tornillos, todo. Esta correa que tú ves es para atarla a un árbol o a un poste. También puedes atarla a un poste. Y esto se pondría, creo que así, y tú pones la correa por dentro del poste, por dentro de esto, y lo amarrarías al poste así. La otra placa es exactamente igual. Tanto las cámaras como la placa solar está preparada para estar a la intemperie y que el agua no la afecte. Os vamos a explicar las características de la cámara. Esta es la Argus PT Ultra. Tiene 8 megapíxeles, un campo de visión horizontal de 90 grados, vertical de 50 grados y diagonal de 110 grados. Soporta tarjeta SD de hasta 128 gigas. En este caso nos viene incluida una tarjeta de 64 gigas. Tiene una visión nocturna de infrarrojos de hasta 10 metros y una visión nocturna en color con un foco de 2 piezas. Y el audio es bidireccional, es decir, recibe audio y envía audio. Tiene un micrófono y un altavoz. Estudia así. Tiene detección PIR, detección de personas, de vehículos y de mascotas. Esa detección PIR la puedes ajustar hasta 10 metros. El ángulo de detección de ese PIR es de 120 grados en horizontal y tiene una alarma sonora. Tiene alertas instantáneas por correo y notificaciones push. Puede admitir una posición de guardia y hasta 32 posiciones predeterminadas. La batería es recargable de 21,6 voltios hora, pero acepta un panel solar, que es el caso nuestro. Ese es el soporte para colocarla en la pared. Luego también hay otro soporte que va dentro, que es para colocarla en el techo, si quieres. Estas cámaras tienen su propia aplicación, la aplicación de Reolink, pero puedes utilizarlas con Google Assistant o con Alexa. Tiene una temperatura de funcionamiento igual que las placas solares. Aguantan 10 grados bajo cero y 55 grados en positivo. Hay una diferencia importante entre las dos cámaras, prácticamente la diferencia más notable, ¿no? Porque en características van bastante parecidas. Y es que esta funciona con Wi-Fi y la otra funciona con tarjeta nano-SIM. Es decir, lleva una tarjeta de datos móviles y lo que hace es conectarse como si fuera un móvil. Vamos, no necesita wifi. Nos viene muy bien porque además nos han mandado ellos también la tarjeta de datos móviles. La antenita.
que se conecta aquí. Ahora vamos a ponernos con la instalación y luego os enseñaremos la otra cámara. ¿Sabes lo que pasa? Que tú puedes comprar la cámara sin la placa solar. Entonces cada uno lleva su cable. La cámara lleva su cable y la placa lleva el suyo. Vamos a meterle la tarjeta SD. Toma, Vale. pónsela. No sé cómo será. Así, tiene ahí un dibujito y luego hará el clic típico, ahí está. Y esto hay que cerrarlo bien porque también va protegido, se nota que es para resistir agua. A ver, lo primero es calcular la altura que queremos ponerlo. Hemos pensado que lo vamos a poner aquí porque el amarre es en la puerta, así hacemos menos agujeros en la piedra. Y luego también esto le protege un poco. Y aquí tenemos 1,60 y 2,20. Recomendaban de 2 a 3 metros, ¿no? Ah, pues entonces es mucha altura. Podríamos poner aquí. A mitad de altura, sí. Ajá. Cuando mire para allá, a ver, allá tampoco no nos importa Pero tanto. más porque... centrado. En vez de tan pegado a la orilla, más centrado para que no le tape Pero a ti tanto. te interesa la visibilidad a la puerta y la visibilidad al gallinero. De hecho, a la carretera, como no queremos tener que estar, que si registro de datos y no sé qué, no sé cuántos, no queremos grabar la carretera. Entonces, aquí va a llegar de sobra a la puerta y no va a tener estorbo. Porque si no, esta piedra le va a molestar. Ya te he entendido. 2,20 más 80. Ahí sí, 3 metros, 3 que es lo que metros. dicen ellos. Sí. Es que si lo pones más alto de 3 metros, es posible que la detección PIR pues no funcione bien. Se pierdan muchos animales o lo que sea. Y bueno, de todas maneras también siempre puedes cambiar la instalación. Es decir, si vemos que no queda bien, que no coge bien la cámara, pues cambiamos la instalación, que no pasa nada. Esta es la barra. Como no lo vamos a utilizar, lo dejamos aparte. Las cositas que vienen hay que coger este. Se suelta. Y ahí. Y este se coloca aquí, con los tornillos cortos que vienen en uno de los sobres. Y ahora colocamos esto, que es lo que le va a dar movilidad a la placa solar. La movilidad que tú le permitas, porque luego lo apretas y ya la bola no se gira. Como ya está esto instalado, ya podemos atornillar esto a la pared. Me mandan esta guía para poder hacer los agujeros. ¿Sabéis lo que estoy haciendo, soñadores? Sacar los tornillos, porque me estoy comiendo la cabeza inevitablemente, o sea, es decir, no es mi culpa que me la esté comiendo, es porque los tornillos no son muy buenos, o sea, la cámara debe ser muy buena, pero los tornillos pues no. Y luego, para tener que cargarte el soporte de la cámara para poder quitar la cámara en un momento dado, pues vamos a meterle tornillos buenos y estos que se vayan al chichinabo, porque no voy a llegar al fondo sin haberme comido la cabeza entera. Ya está bailando. Bueno, soñadores, pues esta es la diferencia entre tornillos buenos o tornillos malos. Es tornillos que entran o no. Imagínate que tienes que sacar esto mañana porque no te gusta la ubicación que le has colocado y te has comido la cabeza del tornillo, ¿qué haces? Tienes que romper la madera, tienes que andar ahí que si taladrando el tornillo con una broca o terminas cargándote el cacharro, el soporte. Ahora sí, cámara y placa solar. Lo que voy a hacer es soltar esto para poder enroscar girando esto. Luego tengo que girar la placa solar para que atornille, entonces es una tontería. No lo vais a ver, soñadores, pero básicamente lo que estoy haciendo... La voy a girar un poco, ahí. Y me estoy quemando los gemelos, o sea, el sol, son las 9 de la mañana y el sol está abrasador. No, es horroroso hoy, ¿eh? A ver, que esto me va a costar un poco porque yo no soy la persona más mañosa del mundo. ¿Quieres que suba yo? Y lo que hay que hacer es conectarlo. Ahí está, creo. Ya está. ¿Y ahora qué hago con tanto cable? Cámara versus cámara. Alexa, pon música.
Ven, Pepe. Pepito, ven aquí. Muy malito. ¿Me estás pisando? Eso es mi pie. Y esta especie plantada es Gatus silvestrus. Gatus silvestrus. Buenos días, soñadores. Colus gatunus. Mira, es que te tiene el agujero hecho. Pero Jean, esto has sido tú. Ayer estabas dentro, maja. Mírame, estoy en la selva, soy un gato montés. Bueno, nos vamos a poner a trabajar, toma. Que no estoy peinada, me tengo que poner mi sombrero. Vamos a continuar con lo que teníamos ayer, ¿no? Hay un poco de cansancio, ¿verdad? Sí, a operación movimiento de tierras, vamos. Esas dos no me preocupan porque están muy enganchadas, pero aquí es que, ¿qué tenemos que traer? ¿Un motopico ahora? Qué pocas ganas tengo. Ay, Dios mío, ahí hay que picar y picar. Voy a intentar igual quitar todo lo que sea tierra de esa zona. No queda mucho, ahí sacamos un cacho. No, ya no queda mucho. Ahí, hasta la piedra, lo que viene siendo quitar aquí hasta la piedra, perdemos algo de tierra, pero da igual, no pasa nada. Intentar esquinar toda esa zona y ya empezar por aquí abajo y a ver que nos hallamos. ¿Tú vas bajando carretillos como ayer? Eso es, eso vamos a hacer. El gato montés ha salido de la huerta. ¿Por qué? ¿Pisas el talud? Qué malos sois, hombres, que todo el rato hacen las maldades. Todo el rato haciendo el mal. Vamos a trabajar, corre. Seis carretillos tenemos aquí. Y un pepargallo. Y no hemos hecho nada. ¿Cómo que no hemos hecho nada? ¿No habrás hecho nada tú? Quiero decirte que hay que traer 600. Hay que acaldar un poco ahí abajo. Vale, pues te mando ahora un poco de tierra y lo vas acaldando. Las piedras esas que hay afuera están demasiado sobresalientes. Tiene que estar un poco más para adentro. Porque es que si no luego, al pisar cuando esté desbrozando, se saltarán. ¿Qué opinas, Gorri? No sé, mucho trabajo, ¿no? Piqui. Es una arcilla brutal. No, lo digo porque no sabemos manejarla, pero con esto te haces Lo que quieras. lo que quieras, ¿eh? En vez de tanto plástico de mierda. Plástico de mierda, es su definición. Mirar todavía todo lo que tendremos que echar para poder rellenar toda esta zona de piedras. La idea es, pues eso, cubrirla, aunque quede un poco sobresaliente, no importa, pero desde donde está Ana hacia acá. Por 100 carretillos. Iremos haciéndolo poco a poco porque habíamos dicho, pues vamos a ponernos a picar ahí en el bancal. Habíamos pensado empezar a picar por aquí, para sacar tierra, para rellenar aquí, porque creemos que esto es bastante importante. Pero claro, esto es un curro. Es un curro de la hostia. Y tenemos que ir poco a poco y yo estoy reventada. No hay un manantial en el fondo, entonces no hay una motivación suficiente. Y luego también otra cosa, nos decís, ¿para qué queréis gimnasio con todo lo que curráis en casa? Pero nunca es lo mismo. Es al contrario. Nunca es... Queremos gimnasio para todo lo que curramos en casa. Nunca es el mismo ejercicio porque aquí al final estás haciendo trabajos duros que todo el rato con lo mismo. Y el gimnasio básicamente lo queremos para tener un equilibrio de fuerza y no hacerte daño. Y no estamos yendo porque las circunstancias pues es que estamos muy liadas. ¿Y qué pasa? Que se nota, somos más flojas. Yo estoy cansada de mover carretillos, no de estar floja. Yo tengo hambre. El otro día levanté muchos kilos. A mí lo que me pasa es que tengo hambre y ya no puedo hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¡Desayunar! Desayunamos primero y empezamos a plantear esa pared, ese muro. Empezamos a plantear, lo que pasa es que hoy tenemos que bajar a hacer recaos. Entonces, vamos a ver cómo vamos de tiempo, pero lo suyo sería mínimo el cordel y plantearla un poco, ¿no? Sí. ¡Masa! ¡Masa! Ya veréis qué chulo lo que vamos a hacer. Nieblos días, soñadores.
Estamos con la operación instalar la cámara, pero claro, hay una cuestión aquí y es que pues el tiempo está así, de gustos. Nos vamos a mojar y la vamos a instalar. Sí, porque más esperar, pues no, ayer se puso a llover, íbamos a hacerlo, se puso a llover, lo pulimos y esperamos, dijimos lo hacemos mañana, a ver si sale abierto. Y hoy está igual. Vamos a seguir porque es que si no... Tampoco pasa nada, luego nos cambiamos de ropa, en verdad no hace frío y vamos... ¿Y una chaqueta ponerte tú? No, porque entonces en vez de una ropa mojo dos, no tengo frío. Tengo un poco loco esto y esta puntita me lo echa para abajo, entonces voy a quitar un cachito aquí de piedra y posiblemente tenga que quitar aquí. Toma, cariño. Voy. Soñadores, vamos a grabar cómo hace la instalación, refugiados en la caravana. Mientras Erika se moja, los soñadores se secan. Eso no tiene ninguna gracia. Ningún sentido Mira ha tenido cuánta eso. agua entra de ahí. Dios mío, amor. Esto fue un accidente. Un accidente, pero es que tienes que arreglar el accidente, amor. No. Si tenemos más metacrilato de ese, ¿no? Sí, tengo que hacer Pues un apaño. apáñalo porque esta toalla, la toalla de los perros, que se encarga de esta labor. Esta es su labor, se moja, se seca, se moja, se seca. Como no queremos que se moje mucho la cámara, porque está lloviendo ya cada vez más. Sí, te voy a grabar desde, no sé, Sí, desde la aquí, ventana. desde la ventana. El paraguas para cámara, ¿qué? No para mí, para la cámara. Pues que las cosas finas, pues a Erika, pues no. Gorri, sal de la huerta. No hay lechugas que comer. Es que echamos los restos, Sal de ahí. las peladuras de los pimientos, pues lo echamos en la huerta y ahí va el señorito. Porque pasa tanta hambre, las mamis no le dan de comer. ¿Me puedo montar una instalación ahí con una cuerda? Sí, pero si hay algo, todo tiene pelos. Si hay algo que puede fallar es el propio cemento en sí. Pero esto está amarradísimo. Y yo le metí, ¿te acuerdas lo que le metí, no? Le Sí. metí, pues yo qué sé, 15 centímetros o 20 centímetros. Todo lo que quiso entrar, entró. Ya habéis visto que la instalación es bastante fácil, incluso con climatología adversa. Vamos a colocar la placa, que esta vez va independiente. Sí, Es lo que otro, lo desaflojo nuevamente. Sea como sea, tiene que quedar esto muy apretado. para que no venga un aire con aire y nos la mande a Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires se llamará Buenos Aires? Hay mucha gente de Argentina que nos seguís. ¿Por qué Buenos Aires se llama Buenos Aires? Sacarnos de dudas, tiene que soplar a gustico ahí, ¿no? Vale. Y ahora esto hay que enfocarlo y hay que apretarlo. Enfocarlo pues así. Todo para el sur que se pueda, pues una cosa así. No me estáis viendo, pero para... Espera, me voy a enfocar yo un poco. Para poder grabaros en detalle toda la instalación, estoy cogiendo una tortícolis severa. ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada! La vida de filmmaker es muy complicada. ¿Vas a encender a Riolina? Esta se llama Riolina y la de delante se llama Riolinca. Por favor, que no se me caiga ahora, que me da un pascurrillo. La instalación de la otra cámara es más sencilla porque es un modelo más moderno, ¿no, cariño? Creo que sí. A ver, espérate. Que Erika y el astigmatismo pues tiene problemas. Así. Una cámara vigilando a otra. Network connection succeeded. ¿No tendríamos que leer el código QR con la aplicación antes de colocarla ahí arriba? Tiene pinta que sí, ¿verdad? Venga, pues voy a por los móviles. Formato incorrecto. ¿Por qué?
¿Por qué no vamos dentro de la caravana? Y lo hacemos bien. Tengo que bajar la escalera otra vez. Soñadores, nos hemos dado cuenta que no le habíamos puesto la antena y por eso no conectaba. Pero ya lo tenemos controlado. Aquí en la aplicación, pues le puedes hasta poner, por ejemplo, parte de atrás a la otra, parte de adelante, y luego sabes cuál es cuál, aunque lo sabes también porque ves la parte de adelante. Pero y la parte de cariño, atrás. también no es una cosa como muy obvia. Sí, eso es de pero- primero, de camaritis. De camaritis. Camaritis agudis. No la puedo poner aún. Primero de camaritis. Ponerle la antena. Wait a moment, chiques. ¿Que quieres un chicle, dices? Ay, no, por favor, que me llamaran ahora de ultraizquierda. ¡El mundo está muy tonto, señores! ¡El mundo está ultra tonto! Vosotros veis ahí los vídeos, oh, tras, y en 15 segundos lo han montado todo, ¿no? Y dices, oh, qué maravilla. Y luego llegas tú, que si el abrocano a esto, que si lo otro no sé qué. Nos gusta hacer las cosas naturales. Pues como son. Se ha encendido una luz. Yo creo que ya está conectado, sí. Mi tortícolis severa se está grabando. Qué exagerada, por favor. A ver, wait a moment, chiqui. Allá va, allá va, allá va. Tengo un miedo de que se me caiga la cámara. ¿Está sujeta del todo? Voy a apretar. No os paséis apretando. Ña, ña. Y Voy ya a no hay apretar un mucho poco más más. misterio. Así se instala la supercámara. Chiqui, chiqui, chiqui. Apretar. ¿Apretar más? Venga, un poco más. Ña, ña. Bien apretado. Tracata. Vale, y ahora vamos a con tema aplicación. Soñadores, todo el tema aplicaciones y todo eso lo veréis en otro vídeo más adelante. Ahora era mostraros, pues eso. Pues eso, cómo Ya se os iremos instala. contando si pillamos al Vale, ladrón de esto- huevos. Esta es la cámara del internet móvil. Es decir, tiene la tarjeta, ya Sí. recordáis, ¿no? Que coge datos móviles, por eso estoy apuntando la antena para allá. Soñadores, Presenta a GoPro y a Riolina. nos vamos a desayunar. Me pasa el todo, eso es lo que me pasa. Ana es más pequeña, ¿vale? Yo tengo unos pechotes que se pueden atascar. ¡Yupi! ¿Dónde va Ana tan contenta? Debajo de la tierra. Nos vamos de cueva. No va a ser esto un vídeo como aquel que os dio claustrofobia a la mitad, ¿vale? Ya Pero os ves. vamos a enseñar... Lo pasasteis mal y lo sabemos. Sí, mucha gente sí. Vamos a ir a una cueva preciosa que tiene unas formaciones alucinantes y entonces os vamos a enseñar pues algunos tramos de la cueva para que os divirtáis un poco. ¿Cómo se llama la cueva? Narizón Torcapalomas. Normalmente esos nombres son la composición de la entrada y la salida. Narizón es la entrada, Torcapalomas es la salida. Y en este caso, Torcapalomas, que es por donde salimos, primero hay que instalarla. Porque son, ¿cuántos metros eran? ¿15 metros? Pues hay que instalar una cuerda en esa salida para que cuando lleguemos desde Narizón allí podamos salir. Os iremos enseñando. Y como hoy es día de lluvia, ¿dónde se está mejor cuando llueve? Debajo de la tierra. Porque ahí no llueve. Pero ¿O sí? primero a desayunar. En el nubes y luego De cueveo. de cueveo. ¿Soy o no soy un genio? Sistema Sana. Para no mojarnos. Amorcito, adórame. Te adoro, cariño. A ver, no está muy bien montado porque lo acabo de poner así, ni me lo he pensado, ¿sabes? Esto con un poco de tiempo te monto un toldo. Venga. ¿Os habéis fijado en esto? Es que no habéis visto el tenderete que he hecho. Tenemos a los fofis de fondo que se están mojando porque no tienen tenderete. Bienvenidos a Narizón Torcapalomas. Ay, Dios mío. Ya estamos gusaneando. Aún no hemos llegado al estrecho. Sabéis que me puedo atascar, ¿no? Espera, que te empujamos desde atrás. Aún es fácil salir para atrás. ¡Ama, Jesús! Espera, ¿cómo hago? Nos bloquea Erika. Tiene Fofito, que venir a rescatar porque Erika ¿cómo nos ha hago? bloqueado. La espalda, Nos ha la hecho un espalda para allá. placaje. ¿Quieres que pruebe yo primero? Tiene que pensar. Venga, gusanea tu cariño. Venga, me paséis. Qué cobarde. Qué cobarde. Déjame la saca por ahí. Ana es más pequeña, ¿vale? Yo tengo unos pechotes que se pueden atascar. ¿Vamos con el tiempo en el culo o con el culo en el tiempo? Espera, que voy a Con el darle. culo en el tiempo. Ten cuidado, vente por acá. Os vamos a enseñar el pozo de la almeja. ¿Quién le puso este nombre? Algún pervertido. ¿Por qué le llamáis almeja? Pues hombre, Pues ya, y discurre un poco. unos cuantos Discurre metros, un ¿no? poco. Yo creo que es por la forma. Por la forma. Almejosa. Mejillonesca. Coño,
Nos hemos atascado. Ay, madre. Ericus Brutus se ha quedado aquí para siempre con las piedras. Espérate un momento. Tiene que entrar mi culo por ahí, ¿no? Espérate un momento. ¿Es por ese lado, seguro? No lo sé. Si pasa la cabeza, pasa el resto. Sí pasas, ¿eh? Me está pellizcando el arnés. Ya está. Lo he conseguido. Ericus Brutus. Bien. Pero yo creo que era por el otro lado. ¿Era por otro lado? Yo creo que sí, no sé, se lo ve como más ancho. Venga, a pie, chaval. Yo creo que Prueba superada. Sí, mejor por aquí. ¿Sí? Sí. Joder. He forzado mi culo a pasar por ese ahí oscuro. Menos mal que ha bajado de tamaños. Ahora viene Anus Salvajus. Mira Anus qué Salvajus agilidad. es un gato. ¡Qué agilidad! Es un felino. Esto podría ser que el suelo antes llegaba a la altura donde está la piedra, ¿vale? Llegaría a esta altura, que si veis coincide también con esta otra formación, aquella de allá y todas las que hemos dejado por detrás. En un momento dado, esta zona colapsó, cayó, y entonces algunas de las cosas quedaron pegadas arriba. Algunos de los materiales. Mira esa piedra, ¿eh? Un ladrillito perfecto para mis muros. Mira, desde aquí se ve además cuadrada. Mira qué bonita. Mira qué parte plana tan bonita para nuestras paredes, cariño. Sí, además es que está No te la lleves. biselada, ¿eh? Allí al fondo podemos vislumbrar un espécimen de Brutus cantorus, ¿Te estás grabando? atrapado cual limaco de la época del Pleistoceno, luchando por pasar. Menos mal que me he agafado un poco, ¿eh? ¡Ay! ¡Dios! Se oyen gemidos, no sabemos si ha quedado atrapada y tendremos que dejarla ahí y almorzárnosla. ¡Dios! ¡Nos está valiendo la tierra! ¿Qué pasa con el río? ¡Ah, mi toto! ¿Qué pasa con el río? Me pasa el toto, eso es lo que me pasa. Me pasa el toto, eso es lo que me pasa. ¡Venga, señora! ¡Hola, soñadores! Wow. Hay una zona aquí súper bonita. ¿Qué opináis, soñadores? ¿A que son bonitos? Wow, qué pollillo. La madre naturaleza. Mira esa, ¿eh? Mirad, fijaros en esto. Soñadores. La unión. Pero se han roto un montón. Sube por aquí, viene por acá, baja pero no se une, ¿lo veis? Sube por allá, Y mira ahí. aquí está unido, luego se va para el otro lado. ¿Por qué se llaman excéntricas? Están No se como sabe. dispersas, no están... ¿Y cuál es la teoría que explica estas formaciones? La cristalización, la que se cree que es la más acertada es la cristalización. Va saliendo la gota de agua, se cristaliza y según donde quiera cristalizarse el calcio, pues va para un lado o va para el otro. O sea, según donde se pose esa mineralización, ¿no? Sería. Donde se va solidificando los minerales. Ahora cuando lleguemos a la joyería ya vais a flipar. Es que es espectacular. Aquí alguien está toqueteando, ¿eh? No se tocan las cuevas. Cortar mano. Y ahora estamos en lo que se le llama la sala de la joyería porque brilla. Y Son está... casi cristales transparentes. Fijaros ahí, están manchadas. Y si os fijáis, Igual hay les ha algunas caído. que son un hilillo de súper fino, y luego en la punta le sale alguna bolita. Jugándonos la vida en esa subida del demonio. Mira esta, se retuerce. Wow. ¿Y esas que se unen así directamente? ¿Está unida? Esta, mira. Sí. Qué pasada, es súper fino, tío. Qué bonito, pero no queda igual. ¿Dónde vas a poner? Mira, mira aquí cómo se ha unido. ¿Sí? ¿La habéis visto? Espectacular. No sé si os habéis dado cuenta. No. Mira este. Ahí se unen. Si se tocan, mira este, habrá nacido en un Sí, lado. van de un lado al otro, fíjate. Qué ¿Esta? figura esa de ahí Mira arriba, esta. Sin embargo, ahí hay un mondongo que parece cristal. Fijaros eso, parece cristal. Sí, sí. Toma, a ver.
Bueno, soñadores, esto en vídeo no se aprecia bien, así que hasta luego, Lucas, ya hemos terminado. Lo próximo que veáis será... Nosotros comiendo. Lo dejamos aquí. Espera, ahora espera. ya toca disfrutar. ¿Qué le pasa? Pues que la gente lo toca, cierto. ¿El qué toca? Pues esto está roto. Esto debería de venir por aquí. Esto va así redondito, chaca, chaca, chaca. Y aquí ves que está hundido. Bueno, de hecho están las piezas dentro. Luego ahí está, ves que está marrón aquí porque han metido el dedazo también. Y así se va generando una capa por encima, súper fina, como las que veis luego allí. Que algunos se llegan a cerrar completamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, se llegan a cerrar. ¿Y eso se llama cómo? Gur. ¡Hola! Esa No es lo la- he visto. Las pisolitas están sueltas Ah, y son, fíjate. son gránulos calcáreos que muchas veces son piedrecitas que están recubiertas de esa cal blanca, muy bonita. Parecen nidos con huevitos, Qué chulo. Fíjate cómo se está formando. pero en este caso no, esos son formaciones del propio gur. ¡Qué pasada! Se va Sí. calcificando Qué en el bonito. borde. Eso es. Yo es que ese borde creo que es en el único sitio donde lo he visto. Alucinante. Bien, Y ya hemos llegado por al fin. final. Por fin. Mirar qué bonito. Me duele el cuerpo. La madre tierra nos va a dar una paliza. Mirar qué salida. Amorcito. Bien. Amorcito. Buah, estoy cansada, ¿eh? Ya estamos llegando al final. Ahí está Ericus Brutus subiendo por la cuerda. Venga, que te espera una piedra plana arriba. Para que la chupes. Entonces sí. Ah, entonces ya sube, ¿eh? Fijaos cómo vamos, date la vuelta. Yo también, yo me he rebozado. Mira, mira. No sé. Muy buenos días. No, de buenos días nada. Tengo un disgusto horroroso. ¿Por qué tienes un disgusto horroroso? ¿Habéis visto esto? A ver, resulta, soñadores, enfócame, por favor, tengo algo importante que decir. Hemos estado liadas como la pata a un romano. Entonces, ¿qué ocurre? Que Ana, la hortelana, ha dejado desatendida su preciosa huerta. Y ahora resulta que está todo hecho una santa mierda. No queda una lechuga. Bueno, han sobrevivido dos, tres. No queda una lechuga, chaval. Tres. Aquella está invadida por el perejil. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Hay una especie de anarquía en esta huerta. Espera un Unos momento. invaden a los otros. Primero, no sé si en los comentarios me habéis puesto algo a la pregunta que hice, porque yo creo que a mí no me hacéis mucho caso cuando yo pregunto cosas. Estáis todos con Ericus Brutus y sus puñeteras piedras. Y he preguntado que si alguien sabe por qué tengo aquí una secuoya de pimientos y luego resulta que su primo, que es también de la misma esta, está ahí escuchimizado. Yo quisiera saber. Pues también es posible porque este le está haciendo sombra al otro. Se hacen competencia, cariño. Esto está siendo un desastre, ¿vale? Venga. Está siendo un desastre. Y luego aquello. También nos habéis dicho lo de las cáscaras. ¿Os habéis dado cuenta de que llevamos como 2 meses echando cáscaras de huevos? ¿Y qué han dicho? Que las cáscaras de huevo no les gustan a los caracoles. Hombre, que no. Que pasan por encima y se hacen daño y ya no No se van. hacen ningún daño, porque entonces no se hubieran comido mis cosas. Pues esta Las coles están sobreviviendo porque debe ser que no les gusta a nadie. Aparte de todo el trabajo que tenemos en casa, con tanta puñetera mierda de gentuzo que quiere poner monstruos en las montañas, es que no tenemos tiempo de nada, estamos agobiadas. Y yo, pues no he estado pasando por aquí. Vamos a ver. Entre molinos y tierras, aquí. Vamos a ver la siguiente Sí, fase. pero no puede ser. O sea, ese tomate. ¡Ay, hay tomate rojo! ¡Rojo! Ese tomate. Hay judías para recoger, cariño. Pero tú observa esto. El otro día estuvimos en una reunión. ¿Qué le está pasando? Este tomate se ha echado encima del otro. Ven aquí, hermano, que me apoyo en ti. No me toques los tomatos, que soy el único que está dando fruto, mamón. Bueno, pues es que claro, ¿esto qué es? Tienes que tensar más la cuerda No, de aquí arriba. lo que hay que hacer es hacer algo. Pues eso, obvio. Luego tenemos aquí, vosotros habéis visto cosa semejante, o sea, aquí qué está ocurriendo, voy a descalzarme. ¿Esto qué es? Eso es una calabaza. Esto es calabaza. Con calabaza, ya vienen las brujas, las que faltaban. Están fusionados, mi vida, míralos. Unos se echan encima de los otros, en esta huerta no hay respeto ninguno a nada. Tú les has puesto juntos. Oye, ¿no habrá calabacines Esto para está coger? amarillo. ¡Hala! Llevamos 3 días sin venir a la huerta. Las únicas que no están a gusto aquí son las vainas. No paran de echar vainas a ver si echan simiente una vez y se bajan de la vida. Me le he pisado. Este tomate de la izquierda, ¿por qué no crece con respecto a los otros? ¿Por qué no tiene frutos? Aquí parece que quiere hacer algo.
Pues arréglame. ¿Y a cómo me tienes? Échate pa' este, que no está echando tomates. ¡No! Bueno, pues mirad qué lío, ¿eh? He pensado, y es lo que vamos a hacer ahora, que primero me voy a meter aquí. Voy a rescatar a Tomatoto de Tomatín, que le está agobiando. No sé cómo lo voy a hacer, no sé si ponerle un palo. Luego he pensado que voy a quitar esta valla y la voy a poner solo tapando ya las vainas y los tomates para que esto coja y haga lo que le dé la santa gana. Porque claro, entre que están apretados y que tienen la malla, me han matado el eneldo. Estoy un poco pocho, ¿eh? Y esto es todo lo que tengo que decir. Que al final hay momentos que te toca apretar con otras cosas que no te gustan tanto, pero también si no nos moviéramos ninguno, pues haría este gentuzo lo que les da la gana y nos terminarían destrozando lo poco que queda. ¿Qué es lo que están haciendo en gran parte de España? Porque la gente no tiene tiempo, está en sus vidas, no se dan cuenta y para cuando se quieren dar cuenta les han plantado terrenos de cultivo, se los han llenado de placas solares. Levanta la cámara, cariño, porque estás hablando... Son mis tetas las que hablan. Bueno, soñadores, os dejamos aquí con Ana, la hortelana. Y esto pues lo dejaremos para, no sé, para el próximo vídeo, yo creo, porque quería ponerme, aunque sea, a plantar las primeras piedras, pero me tengo que pasar. Aquí no se planta nada hasta que no esté la cosa organizada. Quería ponerme esta mañana a hacerlo, pero tengo tanto trabajo de ordenador que no me puedo poner. Tengo que estar todo el día con un ordenador hoy, es mucho. Entonces posiblemente sea para la semana que viene y hay que priorizar porque eso hay que hacerlo. Hombre, es una vergüenza. Sí, sí. Mira qué pupa tienes una vergüenza, ahí del ya. estrés. Pues seguro. Estrés. Fijaros hasta qué punto es grave aquí la expropiación del terreno a los pobres tomates. Ha cogido la calabaza y se ha enganchado al tomate. Pero señora, a ver, voy a ver qué puedo hacer aquí. Al final le voy a tener que hacer un poco de daño, pero es que hay que soltarla. Y la verdad que hay un batiburrillo aquí, no sé muy bien. Voy a coger esa valla y la voy a intentar poner por aquí. Una vergüenza es esto. Aquí hay una cuestión importante y es que no se sabe lo que es calabacín y lo que es calabaza, porque es que se han fusionado. También os diré que ha habido pérdidas aquí, aparte de que me estoy ortigando los pies, pero es que mirad, tengo calabaza por aquí, calabacín por allá, la calabaza por aquí asomando que está echando una calabaza. Señora, usted para abajo, para abajo. Claro, es que aquí ha habido una lucha de territorios, vamos a tener calabazocín o algo así. La verdad que creo que no le está molando nada a la planta lo que le estoy haciendo. Intentar desenredarlo pues tampoco sé si es una opción. Mirad, aquí otra calabaza. Están saliendo así como les da la gana. En fin, a ver qué podemos hacer. A ver, aquí he de reconocer que ha habido un poco de violencia, porque es que... ¿Pero qué le has hecho a ese calabacín? ¡Yo no he sido! Pero si la has maltratado. ¡Que no le he maltratado! Pero cómo no, pero si no hay calabacín, que sufren muchísimo con esto. Están huecas por dentro. Me he dado cuenta, gracias. Lo he visto con mis ojos, que están huecas. Que no puedes hacerle eso, mira. Pero las has doblado, que se va a morir. Ha habido un poco de violencia aquí porque había mucha mezcla. No, has venido y les has pisado, eso es lo que has hecho. Pero si hay un calabacín ahí abajo. Erika, no flores. Ha habido algunos problemas. No estáis viendo su cara de culpable. Al poner la malla, que nadie está diciendo nada de lo bien que me ha quedado la malla. Muy bien, yo lo digo. Decidlo, soñadores, decidlo. He tenido que forzar un poco a lo que vienen siendo los calabazolines. O sea, les he invitado
no amablemente a que se echaran para acá, ¿vale? Sí, no, ya vamos a terminar el vídeo. Estoy viendo tomates ahí de No color. podemos terminar, tengo que... Vale, pues aquí te dejo. Yo tengo mucho trabajo con el ordenador. Te abandono aquí. Es que este tomate, esto no está bien lo que está haciendo. No, se está apoyando en el de al lado para sobrevivir él. Está siendo esto un desastre porque es que en verdad se ha roto la cuerda aquí abajo. Voy a hacerle un nudo, lo que le estoy haciendo es provisional. He tensado más la cuerda para intentar que no se le eche encima. Lo tengo que arreglar bien, pero ahora mismo no puedo seguir. Tengo que marcharme. Vamos a atarle la cuerda, a dejarlo un poco así provisional. Provisional para no siempre porque no está nada a gusto el pobre tomate. Y vamos a ir dejándolo aquí el asunto. A ver si consigo atar esto y lo tendremos que arreglar mejor porque... La verdad que qué despropósito. Mierda puta, me cago en 10. Es que no veo encima aquí con tanto. Vale, es que me ataca. Bueno, pues esto hay que arreglarlo mejor, soñadores, pero las circunstancias de la vida no están a favor. Claro, es que sopla el viento encima y se va para todos lados. Me cago en 10. Luego te arreglo. Hala, échate para donde quieras, hijo. Al final lo único que he conseguido es que se eche encima del otro. Pero bueno, como el otro no tiene tomates, lo voy a arreglar, ¿eh? Esa porquería que he hecho ahí no se va a quedar así. Pero ahora mismo no puede ser. Nos vemos el próximo día aquí en Éramos una vez. ¡Adiós! ¡Deja de torturarme ya!